Continuamos entonces con la sesión número 5. En esta sesión, Alberto Cisnero, presidente de Global Business Consultants, examinará el complejo panorama geopolítico de Venezuela y su potencial para exportar GNL, considerando los desafíos políticos y económicos que enfrenta el país. Bienvenido. Siguiendo los comentarios del secretario de Energía, Urriola, hubiera sido muy interesante conversar sobre la geopolítica de Panamá, los anillos energéticos de gas del Pacífico y los anillos energéticos de Panamá de gas del Atlántico. Pero hemos sido convocados para hablar de la geopolítica de Venezuela. De manera que estamos muy complacidos de estar nuevamente en este foro, representando por un lado la compañía que dirijo, Global Business Consultants, y también el Centro Global de Gas ubicado en Ginebra, del cual soy el asesor para América Latina. Pensando en cómo transmitir mis comentarios hacia ustedes, se me ocurría que podría ser, ¿por qué no?, como un influencer. Aunque muchos pensarán que definitivamente mi age bracket probablemente no coincida con la de un influencer, ¿verdad? Pero vamos a hacer todo lo posible, ¿por qué no? En el sentido de que voy a compartirle información en el sentido de informada, en el sentido de una información que ha sido corroborada por un lado, algunos la llamarían inteligencia o inteligencia, y algunas interpretaciones. Ahora bien, todo esto ha sido posible por una sola causa, una sola razón, en la que esté yo presente y ustedes conjuntamente conmigo. Y se debe, por cierto, al gran esfuerzo de Kena Bravo y este equipo excelente que ha permitido que hoy volvamos a reunirnos. En esta situación de por una parte, las noticias que deseaba informarles, compartirles, pero con su debida interpretación, ocupa tres ámbitos. Por un lado, en el caso de la geopolítica del gas de Venezuela. En un primer espacio es la situación del entorno internacional. Un entorno internacional que algunos lo pueden interpretar como un estrangulamiento, pero que sin embargo yo lo identificaría como de dificultades por lo que vamos a calificar en un instante. En una segunda parte vamos a ver, por cierto, los recursos domésticos que tiene el país en materia gasífera, sus reservas, etc. Y vamos a concluir con las exportaciones y las perspectivas, en las cuales lógicamente vamos a analizar los anillos energéticos de Venezuela con sus propios escenarios para dejarles algunas conclusiones reflexivas. En principio, hablando de las sanciones norteamericanas, yo creo que cuando analizamos los últimos 2 años, lo estamos viendo como un verdadero proceso, y un verdadero proceso de disolución o de licuefacción, si me permiten la expresión, de cómo estas sanciones han estado obstruyendo cada vez más, yo diría cada vez menos, ¿no es cierto?, al desarrollo de gas muy limitado, por supuesto, pero de Venezuela. ¿Por qué decimos esto? Porque la historia también señala que cuando hay un proceso de sanciones muy dilatado, pensemos en Cuba, por ejemplo, quien resulta más damnificado es el que está imponiendo las sanciones. Y creo en cierta medida que
Si vemos esto como un proceso en los últimos 2 años, que lo tenemos ahí en la gráfica para que ustedes lo puedan desmenuzar, vamos un poco a llegar a estas conclusiones. Y vamos a dos ejemplos muy concretos de esta lámina. Todo arranca hace 2 años aproximadamente con la licencia dada a Chevron, que no era nada nuevo, simplemente era la reiteración cada 6 meses de la renovación para que Chevron pudiera continuar con su actividad petrolera en Venezuela. La única diferencia de hace 2 años es que ahora Chevron podía primero exportar al mercado norteamericano y lo más importante, con el ingreso de esas exportaciones, tanto a Valero como a sus propias refinerías, poder pagarse parte de la deuda que tiene aún con, o mejor dicho, que la empresa estatal venezolana tiene con Chevron. Como consecuencia de esto, no está en la gráfica, pero se los digo, de 4 billones de dólares de deuda, en estos momentos estamos poco menos de 2 billones de deuda. Quiere decir que en estos 2 últimos años, Chevron ha podido rescatar, por decirlo de alguna manera, buena parte, casi la mitad de esa deuda. El otro concepto muy importante de aquel entonces era que ahora toda la logística y todo el procesamiento internacional lo iba a hacer no la empresa estatal venezolana, sino concretamente Chevron. O sea, que podía manejar la empresa mixta, lo que nosotros en inglés llamamos el Equity Control Company, exactamente como si fuera una empresa propia, cuando tradicionalmente todo estaba en manos de Petróleos de Venezuela. El otro hito que quiero en esta, para no detenerme, sino muy rápidamente, es el 18 de abril, si la memoria no me falla, de este año, donde las sanciones vuelven a imponerse. Y en consecuencia dirían, bueno, pero entonces, ¿por qué dice usted que definitivamente las sanciones se están debilitando? Porque se abre un compás completamente ex novo. Y ese compás es que ahora se autoriza a cualquier empresa internacional que desee tener actividad en Venezuela que se dirija a la OFAC para solicitar una autorización específica. Independientemente de que esta autorización demora, etcétera, pero se abre una puerta, a pesar de que vuelven las sanciones, se abre una puerta que es completamente distinto a lo que teníamos previo al 2022. Como consecuencia de esto, fíjense ustedes que tenemos que la OFAC ha recibido 50 solicitudes de licencia. De estas 50 solicitudes están empresas muy importantes, Repsol, Eni, empresas venezolanas de construcción como Inelectra y Bepica, National Gas Company de Trinidad y Tobago, Ecopetrol de Colombia, Eimos como una empresa internacional norteamericana, y lo que es increíble, 16 de esas empresas mixtas que forman parte de la compañía estatal venezolana también han solicitado permisos de la OFAC. En consecuencia, esto hace que interpretemos nosotros, esta es la primera interpretación de que las sanciones se están aflojando. Ahora bien, en la segunda parte lo que queremos compartirles es la situación de reservas y de producción de gas en Venezuela. Y aquí tenemos dos diferentes enfoques. El enfoque oficial, que es el que les muestro, de exactamente 203 TCF, ¿ok? Y, por cierto, la apreciación concretamente de nuestra compañía, que es de concretamente 170 TCF. La diferencia, no sé por qué no continúa en la lámina, pero déjenme decirles que la diferencia radica en la tasa de recuperación que existe con relación a las reservas que están
en la faja petrolífera del Orinoco. Esto ha hecho que mientras la empresa estatal venezolana estima que puede ser un 20% de recuperación, nosotros estimamos que conforme lo que es la práctica mundial es alrededor de una recuperación del 8%. De ahí la diferencia de 200 TCF de reserva a 170, que es lo que nosotros les estamos compartiendo. Si comparamos ahora las reservas tanto oficiales como las que nosotros poseemos, de 170 TCF, nos encontramos con que el 83% de las gas de reservas que existen y de la producción que existe está vinculado exclusivamente a gas que es asociado. Quiere decir que si nosotros no producimos petróleo, en Venezuela no produciríamos gas, por decirlo de alguna manera. No hay gas libre en líneas generales, ¿verdad? Esta es la comparación, de lo cual se resiste la próxima lámina a mostrarles, pero de todas maneras las cifras son de que aproximadamente 30 TCF es lo que realmente en la práctica está como gas no asociado. Todo lo demás es definitivamente gas asociado. Si viéramos en las láminas siguientes las partes de producción, ¿no es cierto?, de gas, bueno, ahí tienen la parte de reservas. En la parte de producción hay básicamente tres áreas. Un área central, un área offshore occidental, representado por Cardón 4 y Perla concretamente, el gas offshore de Oriente, de la parte de plataforma del Tana, y en el centro, diríamos, en tierra firme, los desarrollos de Anaco por una parte y por el otro lado de Yucale el Placer como los más significantes, los más significativos. En lo que podemos hablar de transporte, yo diría que desde el punto de vista geopolítico es de una situación de entrampamiento del gas. ¿Qué queremos decir con esto? Que el lugar que lo produce lo transporta, pero solamente a territorios vecinos. No puede darse el caso de una transformación de LNG, que es la que permitiría una geopolítica de libre flujo. Ahí lo que vemos cuando aparezca pues esta lámina es que hay un complejo de gasoductos muy importante que vinculan Oriente con Occidente, con la diferencia que el eje Ule-Amoay está prácticamente cortado, no totalmente libre, descontinuado. Y en consecuencia la posibilidad de llegar desde la faja al occidente es definitivamente una sumamente compleja. Pasamos ahora a los anillos energéticos de Venezuela. Y aquí hay dos anillos energéticos, uno en el occidente y el otro en oriente. El de occidente, que es definitivamente, como habrán observado, las láminas van por su propio lado, pero discúlpenme, yo no sé quién pueda auxiliarme para que las láminas vayan al compás de mi charla, porque están atrasadísimas y no van hacia adelante, lamentablemente. Pero bueno, el gas de Occidente, ¿no es cierto?, en ese anillo que está ubicado, por supuesto, en el offshore, es el de Cardón 4. Y este es un anillo muy importante por cuanto hay una vinculación directa por gasoducto hacia Colombia, que era el gasoducto del cual Colombia proveyó por 10 años gas a Venezuela
sin que en estos momentos Venezuela haya podido todavía devolver ese gas a Colombia. Y en los anillos del occidente, de Oriente, perdón, estos son ya de más largo plazo, de mediano plazo, están los de Trinidad y Tobago con la licuefacción de BP, vinculado por supuesto a los trenes que tiene Trinidad y Tobago en efecto. Está uno que está vinculado al proyecto de gasoducto que está en operaciones Hibiscus de Shell, y además uno que está muy en ciernes, que se llama el proyecto del norte de Paria y del Golfo de Paria, donde en una primera etapa habría 3 trenes de licuefacción y luego una planta flotante que sería supuestamente la primer planta flotante en Venezuela. Si habláramos de esto con más detalle, el Ricaurte tiene, ahora hablamos de Occidente, ¿verdad?, con Cardón 4, la posibilidad de que este gasoducto sea revertido. Hay muchos tiempos en el cual tramos en los cuales está el gasoducto completamente descontinuado y sí, gracias. Está completamente discontinuado. Ok, aquí teníamos los anillos. A ver si ahora entramos a cada uno de los detalles, pero muy rápidamente en aras del tiempo. Y puede ser restaurado en tiempo relativamente corto, ¿okay? Hablando de 6 meses, ahí lo tienen ustedes, 9 meses aproximadamente, y en consecuencia poder devolverle este gas a Colombia, que como habíamos escuchado en la presentación que se hizo sobre Colombia, tiene un déficit sumamente importante. Para el 2025, 100 millones de pies cúbicos diarios, y para el 2026 alrededor de 150 o 200 millones de pies cúbicos diarios. Si pasamos ahora a el anillo pues de Oriente, ahí vamos a ver que está el campo de Manaquín-Cocuina. En ese campo concretamente está por una parte Venezuela y por otra parte Trinidad y Tobago, con diferentes porcentajes, ¿no es cierto?, de propiedad en cada uno de estos desarrollos. Por último, el de Campo Dragón es este proyecto que estamos viendo con Shell en el gasoducto Hibiscus, y por cierto, esto ya representaría no una cuestión de LNG para poder exportar libremente, sino simplemente un traslado de Venezuela a Trinidad y Tobago. El último, que es el más novedoso, pero por supuesto que está muy incipientísimo, es este que les había hablado del norte de Paria, donde estarían en una primera fase los trenes de licuefacción y luego una planta flotante de LNG. Pasamos entonces ahora al último segmento, que es un poquito ver las posibilidades de escenarios. Un escenario más de lo mismo, ¿ok? Y un escenario, por cierto, que lo hemos denominado como apertura y que probablemente tenga que ver con un cambio político en el país, probablemente para que la demanda y el suministro venezolano puedan realmente reflotarse. En estos momentos aproximadamente está en 4 millones de pies cúbicos diarios la demanda venezolana. Si el escenario es más de lo mismo, creemos que esto va a bajar o a quedar estancado alrededor de esos 4 millones de pies cúbicos diarios. Disculpen la confusión, es que por supuesto al estar en Argentina en estos momentos se hablan de millones de metros cúbicos en vez de pies cúbicos diarios.
Si en cambio el escenario es un escenario de apertura, este escenario ya tendría una recuperación de alrededor de 7 millones de metros cúbicos diarios en el mediano plazo, entendiendo por mediano plazo aproximadamente el 2030. ¿Ok? En consecuencia, quiero dejarles una reflexión final. Por una parte, está claro que Venezuela está entre los países tope máximos de mayor cantidad de recursos de gas. Pero, como les decía, el 83% depende del petróleo. Caso que si no hay producción petrolera, no hay producción gasífera. El shale gas, que pudiera ser una alternativa, conforme a nuestra propia estimación, diferente de algunos otros organismos internacionales, es muy baja, alrededor de 15 TCF, por dar una idea para ustedes. Ahora bien, la reflexión que les dejo, y les pido mil disculpas por esta demora no típica de un influencer, sin ninguna duda, lo cual revela perfectamente la situación, es si Venezuela no va a pasar a ser un gigante dormido y que el gigante eventualmente, esperemos, a lo mejor las fuerzas no de la naturaleza, las fuerzas del cielo o quizá, ¿por qué no?, las fuerzas del subsuelo permitan que se recupere este querido país. Muchísimas gracias por la atención.